papel desempeñado por los gobiernos en los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos y Chile. El presidente Lincoln el 31 de enero de 1865 propuso la 13ª enmienda que prohibía la esclavitud en Washington, D. C. y, ante más de 200.000 personas, Martin Luther King dará su discurso en ese mismo lugar, I Have a Dream. Este discurso culminaba con una larga marcha por los derechos de los afroamericanos. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos consistió en una serie de protestas pacíficas entre las décadas de 1950 y 1960, cuyo objetivo principal fue asegurar la igualdad ante la ley y extender el pleno acceso a los derechos civiles a los ciudadanos afroamericanos. En cuanto a la política de Estados Unidos frente a estos movimientos, la expondré brevemente de manera de efemérides. Derechos de carácter social pues que impulsan al gobierno a tomar decisiones. En 1948 el presidente Truman puso fin a la segregación racial en las Fuerzas Armadas. En 1954, Thurgood Marshall gana el conocido caso Brown contra la Junta de Educación, mediante el cual se reconoció que el estatuto que legalizaba la segregación racial en el sistema de educación pública era anticonstitucional. Hay que recordar que esta fue una lucha para que el niño Brown pudiera asistir a la escuela Little Rock. En 1955, el 1 de diciembre, Rosa Parks, como la podemos ver aquí en el autobús, es arrestada en Montgomery, Alabama. La razón vino motivada cuando un hombre blanco subió al autobús y requirió a los 4 pasajeros de raza negra que se movieran hacia atrás. Parks, teniendo un poco de dignidad, se niega a levantarse de su asiento, hecho por el cual fue arrestada por violar las leyes de segregación de Alabama. La comunidad afroestadounidense emprendió un boicot contra el servicio de autobuses de Montgomery, que no concluiría hasta un año más tarde en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se ratificó la decisión anterior de un tribunal federal de primera instancia que declaraba anticonstitucional las leyes de segregación racial en los autobuses públicos. Como podemos ver aquí, también el gobierno estadounidense empieza a apoyar este tipo de movimientos pro derechos civiles para los afroamericanos. Aquí da leyes que permiten que ilegalizan este tipo de actitudes. En 1957, el 4 de septiembre, 9 estudiantes afroestadounidenses fueron recibidos con insultos al intentar acceder al edificio de la Escuela Secundaria Central de Little Rock, Arkansas. El gobernador de Arkansas ordenó que los soldados de la Guardia Nacional impidiesen la entrada de los estudiantes en contra de las órdenes federales. El presidente Eisenhower se vio obligado a enviar al ejército para proteger a los 9 de Little Rock. Aquí se puede ver otra vez cómo el gobierno apoya la entrada de los estudiantes afroamericanos a estas escuelas, lo que va en favor de los derechos civiles y por tanto una postura a favor del gobierno hacia este movimiento. En 1960, durante esta década, los denominados viajeros de la libertad eran buses que recorrían todo el país. Miembros del Congreso de Igualdad Racial subían autobuses y trenes para protestar contra la segregación en el transporte público. Los viajeros de la libertad fueron golpeados en Birmingham, Alabama, bombardeados cerca de Anniston, Alabama y agredidos y esposados en Jackson, Mississippi. También se ve que hay miembros del Congreso apoyando esto, por lo que es una postura de gobierno favorable otra vez. El 1 de octubre de 1962, James Meredith, acompañado de funcionarios federales, se matriculó en la Universidad de Mississippi. Previamente en septiembre, un tribunal federal había ordenado a la universidad que metiera a Meredith. Sin embargo, el gobernador de Mississippi, Ross Barnett, declaró que no permitiría la integración de él al sistema escolar. El presidente Kennedy envió 10.000 soldados para proteger a Meredith en su primer día de clases. El presidente Kennedy muestra una postura favorable hacia los movimientos de los derechos civiles al apoyar en este caso a Meredith con 10.000 soldados para que faciliten la educación de él.
En 1963, en abril, Martin Luther King, como lo podemos ver aquí, es encarcelado por organizar marchas no autorizadas durante su presidio. King responde con una carta publicada por religiosos blancos moderados. Esta se llama Desde la cárcel de Birmingham. King sostuvo que se tiene la responsabilidad moral de desobedecer normas injustas. En 1963, el 28 de agosto, concluye con la marcha en Washington, D.C. con el discurso de Martin Luther King. En 1963, el 15 de septiembre, 4 niñas fueron asesinadas en una iglesia de Birmingham, Alabama. Durante este periodo era frecuente que miles de niños acudiesen a la iglesia para participar en marchas contra la segregación. De 1964 al 68 se aprueba la Ley de los Derechos Civiles. Dicha ley prohibía la discriminación en lugares públicos y en los empleos, al tiempo que disponía la integración racial en las escuelas e instalaciones públicas, que más muestra del apoyo del gobierno en estos últimos tiempos, en los cuales más se había intensificado la lucha por los movimientos civiles, que la aprobación de esta ley de los derechos civiles con Lyndon B. Johnson. En 1965, el 6 de agosto, presidente Johnson aprueba el proyecto de ley de derecho al voto. Esta ley otorga a la autoridad del gobierno federal para supervisar el proceso de registro de votantes en 6 estados del sur. A partir de entonces, la inscripción de votantes negros aumentó significativamente en el sur. Así, por ejemplo, en 1965 en el estado de Mississippi, los afroestadounidenses únicamente constituían el 7%, y en 1969 la cifra ascendió al 70%. En 1968, lastimosamente, el 6 de abril, muere Martin Luther King, asesinado por James Earl Ray. Y en cuanto a Chile, encontramos que empieza a tener especial importancia estos movimientos con la elección de Eduardo Frei en 1964. Durante este periodo se realizan protestas y huelgas por parte de los mineros chilenos exigiendo reformas al sistema laboral, que apoyará después este mismo gobierno con la nacionalización de las mineras chilenas. En este periodo de Eduardo Frei continuará Allende. También se generan protestas de estudiantes por lo inadecuado del sistema, la falta de calidad de la educación, la infraestructura y la inequidad en cuanto al acceso para toda la población. Pero este gobierno, aparte de estas protestas y de su apoyo al sistema laboral, en cierta medida apoyará también la incursión de las mujeres en más ámbitos de la vida social laboral. Ejemplo de esto es la creación de los centros de madres, en los cuales se capacitaba a las mujeres en ciertos oficios de la industria textil. Ya con la llegada de Allende en 1970, los estudiantes recibirán ese apoyo que necesitaban durante el periodo de Frei, con el intento de reforma llamado Escuela Nacional Unida, en la que se cambiaba el sistema de escuelas públicas y privadas y su separación con el fin de dar una mayor cobertura. Pero todo esto, estos afanes de reformas, la fuerza que coge la mujer, la fuerza de su voto, terminará acabando por el desespero durante el gobierno de Allende debido a la crisis económica que se genera y a la salida que ven muchos chilenos en Pinochet. Pero este régimen militar, que tomará el poder en 1973 hasta 1990, generará la generación de una masiva violación de los derechos humanos. Se limitará toda actividad de movimiento, por lo que habrá una postura totalmente en contra de los movimientos de los derechos humanos. Así se generen innovaciones y mejoras en los ámbitos económicos, los derechos humanos quedarán delegados a una segunda instancia. Con los años pasando, el número de víctimas acrecentará, se generarán torturas, violaciones y hasta desapariciones de las personas. Mucho después llegará la caída del régimen, y cuando cae este régimen se mejora la situación para los derechos humanos, pero y se generará una política de
reparación a las víctimas de este régimen que sigue hasta hoy en día. Por lo que, si bien durante este gobierno, que duró más o menos unos 20 años o menos, se apoyará a las víctimas después del gobierno. También podemos ver un ejemplo de cómo se violan los derechos humanos, mas no se apoyan durante el gobierno de Pinochet en la primera mitad de 1980, en donde se habían reflejado notables cambios en la oposición, mostrando un empeoramiento de las condiciones económicas en Chile. La rearticulación del movimiento respondía a las nuevas condiciones políticas restablecidas en el país desde la instauración de la Junta Militar. El 8 de marzo de 1980, Día Internacional de la Mujer, y el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el número de personas protestando crecerá recientemente. Ya podemos ver que estamos en los últimos años del régimen, en lo que vuelve a coger fuerza el movimiento, mas no apoyado por el gobierno. Esta última protesta será organizada por la recientemente creada Coordinadora Nacional Sindical, ya que estas asociaciones sindicales habían sido prácticamente oscurecidas y destruidas durante el gobierno de Pinochet. Ya podemos ver en conclusión que el gobierno chileno, en una medida a partir de la década del 60 y principios de la del 70, veíamos un mejoramiento de los movimientos de los derechos civiles, apoyado por las políticas mostradas por el gobierno, como la nacionalización de las minerías y la reforma a la educación. Pero la llegada de Pinochet empeorará esta situación, muy distinto a lo vivido en Estados Unidos, en la cual se empieza un proceso con Truman, que llegará Eisenhower y lo mejorará, pero con Kennedy vivirá su más grande auge, y que finalmente lograrán eso que añoraban estas comunidades afroamericanas desde hace mucho tiempo, que era una igualdad prometida en el periodo de Lincoln, pero que no se había visto cumplida en su totalidad.